Los funerales son lugares terriblemente melancólicos. Mientras acariciaba la tapa del ataúd y la lluvia empapaba los finos cristales, me puse a reflexionar sobre la compleja serie de eventos que me llevaron hasta aquella tarde sombría. Sé que no debería contarte esto, pero necesito desahogarme. Así que agárrate, la siguiente historia te dará mucho en qué pensar esta noche. Todo comenzó después de una fiesta a finales de agosto. Mi amigo y yo habíamos llegado juntos, pero por circunstancias de la vida, salimos solos. No te mentiré, esa chica me hizo la noche, pero en el fondo, me preguntaba qué había sido de mi amigo. Al día siguiente le envié un mensaje pero no me contestó. No lo vi fuera de lo común dado a que quizás seguía dormido. El problema es que esto continuó por el resto de la semana. Trataba de hablarle en los pasillos de la universidad a la que íbamos, pero me ignoraba y aceleraba el paso. Ya no era él mismo. Regularmente era una persona extrovertida, bromista y alegre. Ahora era sombrío, distraído, alejado. Parecía uno de esos emos que se creen el protagonista de algo. Pasaron los días y se puso peor. Faltaba a clases, se puso muy delgado, le salían ojeras y no importaba cuánto se le preguntara. Siempre decía que estaba bien o me ignoraba públicamente. Comencé a temer que se había vuelto adicto a alguna sustancia ilícita y me culpé por haberlo llevado a esa fiesta. Preocupado por el bienestar de mi amigo, fui a hablar con sus padres. Nos llevábamos muy bien dado a que nos conocíamos desde hace mucho. Así que me tomaron en serio cuando les pregunté qué pasaba con mi amigo. Aparentemente todo era igual en casa. Su madre dijo que apenas comía, que en la noche deambulaba por la casa y que pasaba en su cuarto la mayor parte del tiempo. Me dijo que tenía la sospecha de que por las noches salía a escondidas. No terminó de decirme eso cuando mi amigo entró a la casa. Al vernos a su madre y a mí hablando tan seriamente de él me miró con furia. Me tomó del brazo con fuerza y me llevó a su cuarto. Después de cerciorarse de que no hubiera nadie ahí cerró la puerta con llave y me reprendió. Me llamó soplón, traidor y que no era nadie para venir a conspirar en su contra. Me dijo que si tenía una duda que la hablara con él en persona. Aunque le reproché echándole en cara que había tratado de hablar con él y me había ignorado, se disculpó conmigo y me dijo que había tenido unas semanas difíciles. Abrió el mini refrigerador que tenía y sacó 2 latas de Coca-Cola. Me extendió una y me dijo que me contaría todo si no abría el pico. Le dije que sí a medias y me arrancó la bebida de las manos. Hablo en serio, cabrón. Esto podría perjudicarme. Le dije que le daba mi palabra de hombre y me extendió la soda. Destapó su lata y tomó un sorbo. Todo empezó esa noche. Vi lo que te traías con esa chica, así que decidí darte tu espacio. Después de un rato me aburrí, así que decidí irme. Me detuve en una gasolinera por una cajetilla de cigarrillos y un paquete de té de manzanilla. Dios sabía que los necesitaría mañana. Mientras regresaba al auto pasé cerca de un edificio abandonado. Presumo que fueron apartamentos dado que el edificio tenía 3 pisos. Mientras apreciaba los cimientos del edificio, noté que algo se movía en las ventanas. Ahí fue cuando la vi. Me pareció ver a una mujer con el pecho descubierto. Creí que estaba alucinando, así que cerré los ojos y sacudí mi cabeza. De algún modo u otro ella seguía ahí. Cuando notó que la estaba viendo, se apartó rápidamente y se metió en la penumbra. Mi amigo es una persona bastante racional, así que lo interrumpí y le dije, ¿cuánto bebiste, colega? Me hizo ademán para que me callara y siguió hablando. Lo primero que se me ocurrió fue que la acababan de violar y que estaba asustada de salir. Corrí hacia el edificio. Afortunadamente las cadenas que alguna vez sellaron la entrada habían sido cortadas. Ayudándome con la luz de mi celular, encontré las escaleras y subí hasta el 3er piso. Me acerqué a donde creí haberla visto. La llamé varias veces, asegurándole que solo quería ayudarla. El piso yacía en silencio. Supuse que era normal que no quisiera salir. Estaba empezando a creer que en verdad había sido violada. Decidí decir en voz alta, está bien, te dejaré sola. Te dejaré mi chaqueta para que te cubras con ella. Te esperaré un rato en el 1er piso si quieres usar mi teléfono. Mi amigo se detuvo un momento. Es como si estuviera debatiendo si era buena idea contarme lo que venía o no. Le di su tiempo y continuó. Empezaba a acercarme hacia las escaleras. Pero entonces sentí que una mano me tomó del hombro y una voz femenina me dijo, por favor, no me dejes sola. Me volteé y alumbré el suelo con mi teléfono. Cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad pude verla bien. Mi chaqueta le quedaba gigantesca.
Estaba asustada y temblando. Se veía muy frágil. Era pelirroja, ojos color miel, piel clara, y labios pintados de negro. Medía como 1,70. 10 centímetros menos que yo, 10 más que tú, cabrón. Me dijo con un tono burlesco. Su complexión era delgada, pero su cuerpo parecía un reloj de arena. Si no estuviera aquí, imaginaría que ella trabajaba de modelo. Quería abrazarle y decirle que todo estaría bien, aunque sabía que no era el lugar ni el momento. Lo correcto era sacarla de ese edificio y llamar a la policía. Pero entonces ella me abrazó impulsivamente. Puso su mano en mi mejilla y me dijo: Solo hazme olvidar el dolor por un momento. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, se quitó mi chaqueta. Al mirarla en su forma más íntima, sentí como que sensaciones fuertes de deseo se despertaban dentro de mí. Cerró sus ojos y me besó. No pude contenerme. La levanté y le seguí el beso con más intensidad. La puse contra la pared y empecé a manosearla. No puso ninguna resistencia. Su esencia me daba en el rostro y presionaba mi cabeza en su cuello. Era como el olor de las lilas, pero de intensidad más fuerte e hipnotizante. Estaba dispuesto a tomarla en ese lugar, en especial cuando me abrió las piernas y tomó mis manos para meter un dedo en su entrepierna. Pero entonces recibí un mensaje en mi celular. Me distraje por un momento. Lo que vi me asustó bastante. Cuando volteé a verla, ya no estaba. Tomé el teléfono y en mi reflejo no había nada frente a mí. Cuando vi eso, tomé mi chaqueta y salí corriendo de ahí. Me tropecé en las escaleras y rodé hasta el fondo. Afortunadamente no creo haberme fracturado nada. Cuando salí del edificio las náuseas me detuvieron. Me puse de rodillas y vomité todo el licor que traía dentro. Cuando terminé de expulsar la purulencia que llevaba dentro, me disponía a limpiarme el hocico con mi chaqueta. Pero entonces, sentí su esencia. Su fragancia atrapó mi nariz y perdí el balance. La tela estaba impregnada del mismo olor de la piel de la chica. Guardé mi chaqueta en mi auto y conduje a casa. Al día siguiente desperté en mi cuarto. Tenía una resaca de las que asustan y no sabía cómo había llegado hasta ahí. Dejó de hablar por un momento. Se levantó y se acercó a la ventana. Mientras él hacía esto, me fijé en su laptop. El buscador Tor estaba abierto, lo cual me daba mala espina. Había una extraña página abierta llena de signos y pentagramas. La página se llamaba La Purga. Mi amigo abrió las cortinas para dejar ver una bella flor blanca, parecida a un tulipán recién cortado. Estaba en un pequeño frasco con agua. Me dijo que la había encontrado al pie de su puerta, cuando salió de casa para ir a la escuela. Mi madre entra y sale por esa puerta como 10 veces antes de que yo me levante. Cientos de personas caminan frente a esa puerta por las mañanas. ¿Cómo es que nadie la pisó o la recogió? Yo no le supe responder. Me dijo que era la misma fragancia que ella había dejado en su chaqueta. Y que esta flor se la había dejado ella como una ofrenda de amor. Estaba como nueva. No se notaba que tuviera más de un día. Lo que me acababa de contar era demasiado extraño. No quería creer que mi amigo me estaba mintiendo, pero el relato era demasiado bizarro. Volví a preguntarle si le habían puesto algo a su trago. Esto hizo que él se molestara porque pensaba que yo no le había creído. Traté de razonar con él. Le dije que quería oler su chaqueta para ver si era la misma fragancia de la flor. Cuando la tomé, se puso nervioso y me la arrebató de las manos. Le pregunté por qué hizo eso y me dijo que nadie más debía oler la flor o la chaqueta. Le pregunté quién le había dicho esa burrada. Se puso agresivo y trató de intimidarme. Se paró frente a mí y me dio un empujón. Alguien que sí me cree y que no vendrá a acusarme con mis padres. Ya me cansé de tus pendejadas. Te me vas de mi casa ahora mismo. Me enojé bastante y salí de su casa. No me explicaba cómo alguien tan racional como mi amigo podía creer en su propia historia sin cuestionarse. Aunque también me llamó la atención escucharlo hablar de esa alucinación en el edificio. Y en especial, de ese alguien que le había dicho qué hacer con la flor que ella le había obsequiado. Afortunadamente, sabía bien dónde encontraría respuestas. Cuando llegué a casa fui a encender mi computadora. Descargué Tor para navegar en la Deep Web y busqué la página que tenía abierta. La cosa estaba peor de lo que creí. Se trataba de una página de temas relacionados con el ocultismo duro, misticismo y un montón de cosas relacionadas a la cripta. No tardé mucho buscando antes de dar con un tema bastante familiar.
Se trataba de un usuario que aseguraba haberse encontrado con una mujer desnuda en un edificio abandonado. A juzgar por los comentarios y los likes, era uno de los temas más populares. Me desconcertó leer muchas cosas que mi amigo no me había contado. Pero al leerlo más a detalle dudo que me hubiera contado. Los usuarios regulares le dijeron que si quería ayuda, tenía que decirlo todo en relación a esa mujer. Escribió que una noche después del incidente había regresado al edificio pero no encontró nada. Esa noche tuvo un sueño. Ella estaba sobre él, desnuda. Lo observaba con deseo y respiraba de manera pesada en su piel. Cuando él la sintió, se giró para ponerse sobre ella. La besó mientras apretaba sus senos y finalmente se introdujo en ella. Mientras la embestía con deseo le besaba el cuello y absorbía aquel aroma que lo ponía de cabeza. Dijo que la sensación de tenerla fue tan preponderantemente real que lo hizo sospechar que no era un sueño. Pero entonces ella le rayó la espalda con sus uñas y se dio cuenta que no era un sueño. En ese momento la puerta del cuarto de sus padres se abrió. Cuando volvió a mirarla, ella había desaparecido. Dejándolo ahí, con una enorme erección y una cama vacía. Se describió a sí mismo como patético, diciendo no una y otra vez. La buscaba desesperadamente entre los edredones, bajo la cama e incluso en la cocina. Dijo que desde entonces no había descansado. Que llevaba días buscándola por todas partes. Que había ido al mismo edificio abandonado 3 o 4 veces llamándola. Entonces ellos le aconsejaron lo de la flor y que se mantuviera en contacto para que ellos pudieran ayudarle. Pero que lo mantuviera en secreto. Pues ella valoraba la discreción. Lo que viste es un súcubo, le explicó un usuario. Es un espíritu maligno que pudo haberte asesinado de haberlo querido. El hecho de que sigas vivo y que te haya visitado significa que puedes tenerla, pero solo con el debido procedimiento. Mi amigo dijo que haría lo que fuera, que estaba dispuesto a todo por ella. Lo cual es bastante alarmante, dado a que lo único que ella hizo por él fue mojarle la verga y salir corriendo. Pasé un tiempo monitoreando la página. Empezaron a darle consejos bastante raros. Le sugirieron que fuera al edificio de noche con su flor. Que encendiera velas e hiciera una especie de ritual con el símbolo de Afrodita. Y por último, debía dar una ofrenda digna de su paladar. Nunca supe de qué ofrenda estaban hablando, pero algo me dice que mi amigo se cortaba y le ofrecía su sangre. A estas alturas, consideraba delatarlo con sus padres. Pero no quería ser etiquetado como traidor nuevamente. Seguí monitoreando la página. Publicó que el ritual no había dado resultado, porque no la había vuelto a ver. Dijo que se estaba desesperando, pero ellos lo reprendieron. Lo llamaron débil y le dijeron que ese era un rasgo inaceptable. Pues ninguna mujer en sus 5 sentidos quiere a un hombre que necesite de ella tan desesperadamente. Dijo que podrían pasar años antes de poder comunicarse con los demonios. No podía creer cómo le estaban lavando la cabeza y el estúpido de mi amigo ni cuenta se estaba dando. Tras unos días, me sorprendió lo que escribió. La he visto. Hice lo que me dijeron. Pinté el pentagrama, encendí las velas, hice la ofrenda y me quedé toda la noche velando. A las 4 de la madrugada, tomé un cuaderno y me puse a hacer un bosquejo de ella recostada a lápiz. Y cuando llevaba más de la mitad del dibujo, miré frente a mí y ahí estaba. En la misma pose en la que la estaba dibujando. Caminó hacia mí y me miró a los ojos. Traté de decir algo, pero me puso un dedo en la boca y se puso de rodillas. Abrió la correa de mi pantalón y me dio un regalo que pocas mujeres dan con las mismas ganas. Lo hizo tan bien que empecé a perder el balance. Ella se dio cuenta de eso y puso mis manos en su busto. Estaba a punto de llegar a las estrellas pero no pude soportarlo más. Me caí y aterricé en las velas que estaban encendidas. Rodé en el suelo y logré apagar el fuego. Para cuando había apagado el fuego y recobré la cordura ella se había ido. Me odié tanto que tomé el cuchillo y casi me lastimó. Lo volví a intentar por 2 semanas. Ella no apareció. Para cuando llegó la 3ª semana, empecé a dibujarla con la sangre de la ofrenda. Después de un rato noté una silueta. Era ella. Solté el cuaderno y me acerqué a ella. Pero esta vez, desapareció antes de que pudiera llegar. ¿Qué hago ahora? Ellos le aconsejaron que tratara de hacer lo mismo en su casa. En un lugar donde la pudiera arrinconar, pero que no se le acercara demasiado rápido. Pues se iría si él era brusco. 2 días después volvió a escribir. Esta vez casi lo consigo. Hice 2 o 3 bosquejos de ella con mi sangre en distintas poses. La falta de sangre y las noches de desvelo empezaron a marearme.
pero finalmente se apareció frente a mí. Me aproximé con delicadeza. Pero cuando tomé sus manos, me besó y desapareció. Esto se repitió 2 veces más. ¿Qué hago? ¿Por qué no me deja estar con ella? Decidí que ya era suficiente. Ya no lo veía en la escuela, y se había desatendido por completo. Tan solo lo veía en la calle. Venía de alguna de esas tiendas extrañas que frecuentaba, donde vendían velas u objetos esotéricos. Estaba delgado, casi huesudo. El tipo que alguna vez llamé mi amigo se había perdido por completo. Se veía enfermo y débil. Y para colmo, tenía cortadas enormes en las palmas de la mano. No podía permitir que siguiera con esto. Lo confronté en la calle y le dije que sabía todo lo que hacía para invocar a la mujer. Aunque no le dije cómo lo había descubierto. Le di un ultimátum. Si no desistía de esta burrada, hablaría con sus padres. Se abalanzó contra mí. Pero en ese estado no podría vencer ni a una mosca. Tomé su brazo y lo derribé. Cuando lo tenía en el suelo me acusó de no tener ni la menor idea de lo que era el amor, y lo que se tenía que sacrificar para obtenerlo. Como el buen amigo que soy, traté de hablarle del amor que conocía. Lo que implica querer lo mejor para una persona. Le dije que si ella, real o no, lo amara, habría aparecido desde que él comenzó a hacerse daño para llamar su atención. Me disuadió de hablar con sus padres diciéndome que había entendido. Que yo estaba en lo correcto y que olvidaría todo lo del asunto. Pero que le diera tiempo, pues tenía que dejarlo de lado a su manera. El dolor que vi en sus ojos enrojecidos me convenció de sus palabras. Pero eso no me disuadió de revisar la página. Él había publicado otro mensaje esa tarde. Hoy, después de un día de ayuno, de otra ofrenda de sangre y una noche en vela, se me apareció una vez más, mientras hacía un trazo de ella sentada en mi cama cruzando la pierna. Estaba envuelta en mis sábanas, sonriéndome, y siguió posando para que pudiera terminar mi dibujo. Esta vez, terminé el dibujo. Vi algo entre sus cabellos parecido a alas negras. Se veía como un ángel. Fui paciente, no me apresuré. Al terminar, me levanté y le entregué el dibujo. Ella sonrió y me besó en la mejilla. Se disponía a desaparecer, pero me puse de rodillas y supliqué que no me abandonara. Le dije que la amaba y que mi vida estaba vacía sin ella. Esta vez no desapareció, se quedó quieta. Me acarició la cabeza con ternura y empecé a besar su pierna. Ella levantó mi cabeza y la subía lentamente. El olor de sus piernas me hacía imaginar que estaba en las nubes. Me detuvo cuando mi rostro estaba enfrente de su vagina. Empujó mi cabeza como si quisiera que probara de ella. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, me apartó con violencia y me dijo una sola palabra. Pruébalo. Luego extendió sus alas y salió volando por mi ventana. Al marcharse, la habitación quedó en silencio y penumbra. Ya no sé qué hacer, ya no puedo más. Y por si fuera poco, alguien se dio cuenta de lo que estoy haciendo. ¿Qué puedo hacer para estar con ella definitivamente? Entonces los usuarios de la página le propusieron una idea siniestra. Es una señal de que tus esfuerzos te están acercando a ella. Pero debes entender que eres un ser corpóreo tratando de amar a un ser fuera de nuestro plano. Aunque tu amor es fuerte, no puedes vencer esa limitación. Debes entender que si de verdad quieres tenerla y hacerla tuya, deberás hacer el máximo sacrificio por ella. Las venas me ardían con ira. No entendía cómo el tarado de mi amigo se estaba dejando manipular tan fácilmente. Y algo me decía que le habían bombeado tanta mierda en la cabeza que sería capaz de acabar con su vida. Intervine. Le conté todo a sus padres. Desde la fiesta hasta los mensajes de la Deep Web. Les dije que su hijo corría un terrible peligro y que temía lo que podía hacer. Cuando él llegó, sus padres y yo ya lo estábamos esperando. Su padre estaba furioso y su madre estaba muy afligida por su comportamiento. Me sentía como un maldito Judas. No abrí la boca durante todo el regaño, pero tampoco me fui, pues tenía que dar la cara. Sé que él me estaba viendo furioso mientras su padre le quitaba la computadora y le decía que lo enviaría a un asilo para locos. Estaría confinado en su habitación hasta que los del asilo llegaran por él. Lo cual sería hasta mañana. Se abalanzó contra su padre, pero si no pudo conmigo que soy más pequeño que él, no podría con un hombre mucho más grande y fuerte que él. Después de ver a mi amigo siendo inmovilizado vergonzosamente por su padre, fui escoltado a la salida por su madre. Mientras me alejaba de su casa, alcancé a ver la flor en su ventana. Increíblemente esta seguía fresca y hermosa. Esa noche, yo no pude encontrar reposo por lo que había hecho.
No dejaba de decirme que solo quería el bienestar de mi amigo, pero nunca había cruzado esa línea. Decidí que antes de que lo llevaran al asilo, le llevaría su comida favorita para desayunar con él. Pues no quería que se fuera con una mala imagen mía. Al fin de cuentas, solo quería ayudarlo. A la mañana siguiente me atrasé un poco. Curiosamente, el restaurante estaba más lleno de lo normal. Pero cuando por fin llegué a su casa, hubo un detalle que me tomó por sorpresa. En vez de ver el automóvil de los del asilo, vi algo que me hizo tirar la comida al suelo y correr hacia su casa desesperadamente. Unos hombres vestidos de negro estaban enfrente de la casa. Y detrás de ellos, había una carroza fúnebre. Al entrar, mis peores pensamientos cobraron realidad. Los padres y más de esos hombres rodeaban algo. Me acerqué dudoso. Cuando me di cuenta de lo que era, rompí en llanto. Mi amigo había tenido éxito, y le entregó su vida a esa mujer. Yacía en un ataúd con una tremenda cortada en la garganta y una sonrisa seca de oreja a oreja. Cuando cargaron su cuerpo en la carroza y los hombres fueron de camino a la morgue, los padres me contaron lo que sucedió. Esa noche su madre había ido a dejarle comida. Cuando iba de salida, él la golpeó con un pesado trofeo que tenía a la mano, noqueándola al instante. Su madre cayó al suelo. Aprovechando que su padre se había dormido, él tomó su computadora y dejó una última nota. Esta noche, me iré con ella. Todos los usuarios lo saludaron con respeto. El que más le había ayudado en estos últimos días, le dejó una respuesta. Dejar la vida por amor es el camino de los fuertes. Luego huyó de casa y se metió al edificio. Después de hacer el ritual, tomó la daga con la que había estado cortándose. Pero esta vez, tomó la sombría decisión de hacerse un corte que no sanaría jamás. El suelo se llenó de sangre y murió bañado por la luz de la luna. Cuando su padre despertó y encontró a su mujer en el suelo, la auxilió y corrió en busca de su hijo. Lamentablemente, llegó demasiado tarde. Lo único que encontró fue el cadáver de su hijo dentro de un círculo negro y ensangrentado. Antes de partir para estar con su enamorada, grabó un video aclarando por qué lo había hecho. El dolor que sus padres sintieron fue inmenso. Se callaron lo que yo les había dicho y tajantemente declararon que su hijo había sido asesinado por una banda criminal. Me hicieron prometer que jamás diría una palabra sobre el verdadero deceso de su hijo, y yo no tuve más que aceptar. Su asesinato fue una noticia muy famosa. Incluso se organizó una marcha estudiantil para exigir justicia por el, cito, despiadado asesinato de un miembro de la comunidad. La cual fue olvidada 4 días después. Los usuarios de la página la formatearon para borrar todo vínculo con el caso. Y con buena razón. Pues aunque ellos no lo habían matado con sus propias manos, la fiscalía los encontraría culpables de asesinato por negligencia. Durante el velorio, encontré espacio para subir a su dormitorio. Anduve de un lado a otro, viendo los vestigios de lo que fue su vida el último mes. Encontré un dibujo artístico de ella debajo de su cama. Esto incitó mi curiosidad. Busqué en su ropero y encontré la chaqueta. Tras dudar un momento, me la acerqué a la nariz e inhalé. La fragancia era tan dulce y adictiva como él la había descrito. Fui a la ventana donde él tenía su flor blanca. No pude evitar un nudo en la garganta al verla toda marchita y sin aroma. Su perfección se había disipado con la vida de mi amigo. La tomé entre mis manos. Me senté en la orilla de su cama y lloré. Llevé la flor al sepulcro y la arrojé al ataúd antes de que lo cubrieran de tierra. Me quedé más que todos. Cuando por fin llegó la hora de irme, le dije, espero que estés con ella. Tomé mi sombrilla y empecé a caminar. En ese momento de verdad lo quería saber. Quería creer que su sacrificio no había sido en vano. Pero esa misma noche, obtuve mi respuesta. La lluvia no dejaba de caer y estaba a punto de llegar a mi casa. Me sequé mis pies en la alfombra. Saqué mis llaves, pero la humedad de la lluvia hizo que se me resbalaran. Me agaché para recogerlas y mi nariz inhaló una esencia familiar. Lentamente bajé la mirada, y encontré una bella flor blanca recién cortada. Después de eso me levanté y la vi. Del otro lado de la carretera, había una mujer sentada en una banqueta cruzada de piernas. La misma mujer del dibujo de mi amigo. Me miraba con deseo. Se mordía los labios mientras me abría las piernas. Me hizo señas con los dedos para que fuera hasta allá. No pude evitar sentirme fuertemente atraído. Pues su figura era mucho más provocativa que la que había visto en el dibujo. Empecé a caminar hacia ella y se levantó de la banca. El agua caía sobre ella, y abrió su camiseta.
revelando un escote negro, y un busto ampliamente lubricado por el agua de la lluvia. Pero cuando estaba a punto de tocarla, recordé que los mismos dibujos que describían su anatomía habían sido hechos con la sangre de mi amigo. Misma sangre derramada para ella. Aplasté la flor con la suela de mi zapato y le grité con furia: «Maldita prostituta, aléjate de mí». Esa tarde descubrí dos cosas. La primera, fue la perfección antropológica en el cuerpo de una mujer. La segunda, fue el mayor terror que un ser humano podría experimentar sin sufrir de un infarto. Pues al ver que pisoteaba la flor con odio y con desprecio, aquella mujer tomó la forma de un inmenso ser horripilante y escamoso. Se rió de mí con una voz inquietante y me mostró la chaqueta que alguna vez le perteneció a mi amigo. Luego la despedazó brutalmente con sus enormes garras y me miró como si pensara hacer lo mismo conmigo. Pero lo que realmente incrementó mi ritmo cardíaco fue ver que gritaba de manera violenta y empezaba a correr hacia mí. Entré a la casa apresuradamente y cerré la puerta con llave. El demonio golpeaba la puerta con fuerza mientras se reía a carcajadas. Llegó un punto en que pensé que se iba a caer. Los golpes se detuvieron y por un minuto creí que se había dado por vencida. Respiré profundo y cerré los ojos. Cuando los abrí, la vi parada enfrente de mí. Gritó y me tiró al suelo. Se subió en mí y me lamió la cara. El olor a lilas se había convertido en hedor de azufre, mientras me miraba con intenciones siniestras y abrió su boca. La siguiente oración me perseguirá por el resto de mi vida. Te salvas porque no tengo hambre. Luego su cabeza dio un giro de 360 grados y las luces estallaron. Después de 30 minutos de silencio absoluto, tuve el coraje de levantarme y encender la luz de mi teléfono. Todo estaba justo como lo dejé. Lo único que cambió fue una flor maltratada en la mesa de mi comedor. Hubiera podido vivir pensando que el sacrificio de mi amigo no había sido en vano, pero esta ilusión se desvaneció en menos de un día. Abrí el navegador e investigué sobre la criatura. Los sucubos ven a los humanos de una sola manera. Su relación con nosotros es la misma relación que tienen las arañas con su presa. Tejen una red y envuelven lentamente a lo que cae en ella. Luego juegan con su presa y cuando está débil e indefensa, la devoran sin remordimiento alguno. Afortunadamente nunca la volví a ver. Al día siguiente la flor seguía ahí. Tomé un encendedor y la quemé. Y bueno, esa es mi historia. Sea donde sea que esté mi amigo, quiero dejar una última reflexión. Morir por amor y morir por una persona no necesariamente significan lo mismo. Morir por alguien que no te ama podría llegar a ser lo más estúpido que podrías hacer. Él dio la vida por ella y esta mujer consumió a mi amigo sin importancia ante su sacrificio. Ella es un ser negro viscoso y repulsivo que no tenía un corazón que compartir con él, y te advierto. Si alguna vez observas una mujer desnuda en un lugar recóndito o si encuentras una flor blanca frente a tu puerta, recuerda mis palabras. Sigue caminando y quema la flor. Tu curiosidad podría ponerte en una situación delicada. Los mortales y los seres como los demonios son incapaces de amarse. Y no busques ayuda para que esto sea posible. Pues siempre hay alguien dispuesto a ver cómo destruyen su propia vida. Al final del día puedo decirte que el amor puede ser dopamina, cocaína, o cualquier cosa que tú quieras. Pero si no utilizas la razón y pones al amor sobre tus capacidades críticas, el amor llenará tu vida de pasión. Pero eventualmente llegará el día donde te buscará, te besará y cuando menos lo esperes, te asesinará.